los músicos. Es una gran responsabilidad y un privilegio esta mañana poder compartir la palabra con la iglesia. Son los grandes regalos que nos da Dios. Poder estar parado, entrando en la presencia de Dios junto a mi Padre, junto a la iglesia. Son los regalos que da Dios cuando uno menos lo espera. Siempre la palabra dice que el Señor nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos, siempre. Y poder entrar en la presencia de Dios junto a nuestro Padre, en el caso mío, nuestros hijos. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no darle toda nuestra alabanza? Y viendo la obrita de los niños, la alabanza, la adoración, ¿cómo no darle toda la gloria a nuestro Dios? Y vamos a hacerlo a través de una oración antes de entrar en su palabra, que en esta mañana vamos a tratar de hablar cómo ser participantes de la naturaleza divina de Dios, que es parte de todo esto. Bendito Dios y soberano Padre, te damos toda la gloria y la honra porque podemos estar en tu casa. Podemos arrancar este domingo que es tu día, buscando de tu presencia, buscando, bendito Dios, de tu mirada, de tu renovación sobre nosotros, de tu misericordia, de tu perdón, bendito Dios. Porque Padre del cielo, nada somos sin ti. Cada mañana necesitamos de tu misericordia. Cada día, bendito Dios, necesitamos buscarte porque eres, bendito Dios, nuestra razón de vivir. Dependemos de ti, oh Dios, y nos gozamos en ti. Damos gloria a tu nombre porque en esta mañana pudimos venir a tu casa, pudimos, bendito Dios, degustar de estar en tu presencia. Padre del cielo, nos has regalado, bendito Dios, el estar en este lugar. Padre del cielo, te suplicamos que el poder y la unción de tu Espíritu Santo, bendito Dios, nos convenza de pecado y utilice, bendito Dios, esta porción de la palabra para, bendito Dios, penetrar en nuestro corazón y en nuestra alma. Y, bendito Dios, hablarnos en esta mañana, transformarnos, bendito Dios. Y, bendito Padre, como dijo nuestro hermano Carlos, salir de este lugar sanos, salvos, bendecidos, bendito Dios, renovados. Porque, bendito Dios, instrumentos para tu obra buscas y necesitas. Padre del cielo, ayúdanos a ser humildes. Bendito Dios, ayúdanos a ser instrumentos usables para ti, santos, apartados para ti, bendito Dios. Sobre todas las cosas, humillados delante de ti y humildes, para que tu Espíritu Santo pueda moldearnos, pueda obrar en nuestras vidas. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos en tu santo bendito nombre, Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y en esta mañana hay un pasaje que lo vengo leyendo y leyendo hace como 2 o 3 semanas. Y verdaderamente el reino de Dios es hermoso. Y como les decía, hay una forma, y Dios quiere que seamos participantes de esa naturaleza divina de Dios cuando uno nace de nuevo a través del amor de Cristo, de ese sacrificio en la cruz, como decía mi hermano. Esa pasión que Cristo puso por nosotros y que sigue poniendo cada día. Él lo dio todo en esa cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos participantes de la gloria divina de Dios. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? ¿Vieron cuando ustedes, y se lo voy a hacer corta y voy a usar, perdón que lo voy a usar como ejemplo a mi papá, pero cuando ven al pastor a la cara, ¿qué ven en la cara del pastor? ¿Preocupación, angustia? La presencia de Dios y la paz de Dios se reflejan en sus ojos, ¿o no? Participantes de la gloria divina. ¿No hay problemas en nuestra vida? Sí, los hay.
Pero eso es a lo que nos invita en esta mañana este pasaje. Poder sostenernos, como decía en Hechos, que Moisés se sostenía como viendo al invisible, viendo más allá, creyendo en lo que no ve, porque no somos ciudadanos de este mundo. La oración de Jesús en Juan capítulo 17, te ruego por ellos porque no son del mundo, están en el mundo pero no son del mundo. Te ruego para que les des unidad, para que les des santidad, para que puedan ser participantes de esta gloria divina. Y cuando hablamos participantes de la naturaleza divina, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, y vamos a empezar a leer del versículo 3. No quiero extenderme mucho, pero Dios nos invita, y lo que quiero decirles que en esta mañana es: ¿cómo puedo obtener lo que tiene el pastor? ¿Cómo puedo obtener lo que tiene ese hermano? ¿Cómo puedo sentir la presencia de Dios como la siente Carlos o esos adoradores? ¿Cómo puedo yo sentir esa presencia de Dios como esas personas de Dios que uno los ve y dice: yo quisiera gozarme como se goza tal hermano? En esta mañana vamos a leer lo que dice la Biblia para que lo podamos lograr, porque todo está en la palabra. Miren, voy a leer un versículo nada más que Pedro, antes de morir, voy a leerle 2 versículos. El versículo 14 y 15 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Miren lo que dice Pedro antes de morir: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro, el apóstol, escribía esto ocupándose antes de morir para que nosotros hoy lo pudiéramos leer. Pedro sabía que había corrido la buena batalla, como dice Pablo, que había anunciado la salvación, había sido probada su fe. Pedro estaba por ser muerto, pero él, miren el anhelo de su corazón: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Para eso hoy tenemos, gloria a Dios, la palabra escrita, porque hombres de Dios propusieron en su corazón, guiados por Dios, ser diligentes. Y vamos ahora al pasaje central, versículo 3. Los que tienen Biblia van a ver que tienen un título en el pasaje que dice: participantes de la naturaleza divina. ¡Qué hermoso título! Me anoto. Si yo diría, ¿quién quiere anotarse para ser participante de la gloria divina? Todos nos anotaríamos, ¿no? Porque verdaderamente es lo que da gozo al creyente. El versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado promesas grandísimas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte. Primero, ¿por qué yo puedo participar de la naturaleza divina de Dios? ¿Por mi esfuerzo? ¿Por lo que yo soy? ¿Porque soy el campeón del mundo? Bueno, ahora viene el mundial, no sé si seremos campeones, pero bueno. No. La palabra de Dios dice en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque así a nuestro Dios, en su pasión, en su santa voluntad, determinó
darnos esa oportunidad, es por su poder y está sostenido en su poder. Mis promesas, de las cuales yo me aferro, las promesas de la palabra están sostenidas por el poder de Dios, no por el mío. Entonces, ¿qué más inamovible, qué confianza verdadera es entender que esas promesas que Dios nos ha dado están sostenidas por el divino y eterno poder de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Por qué? ¿Por qué me sostengo en paz en medio de la tormenta? Por las promesas de Dios. ¿Por qué puedo seguir orando y seguir adelante haciendo lo que Dios me pide cuando estoy en el medio de la tormenta, cuando no llego a final de mes, cuando las finanzas no son las que esperaba, cuando mi familia está en prueba, cuando la enfermedad se cruza al medio? ¿Por qué puedo continuar? Por las promesas preciosas que nos ha dado Dios. Y eso es lo que Dios marca en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay versículos de la palabra, queridos hermanos, que tienen que estar grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son las que nos sostienen cuando recibimos esa mala noticia. Cuando la prueba y la tormenta se avecina, qué hermoso es poder tener en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas de Dios, porque son esa ancla, ese pilar en el cual nosotros nos abrazamos, nos agarramos y nos sostenemos. Ahora, fíjense en la segunda parte del versículo. Dios lo ha preparado en la primera parte, como les decía, nos ha dado sus promesas, están sostenidas por su poder, no por el nuestro. Está la garantía de Dios de por medio, para que sepamos que son incorruptibles. Y la segunda parte dice, para que ustedes, el versículo 4, segunda parte, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queridos hermanos, la fe es la puerta de la salvación y es el don de Dios por el cual más tenemos que pedir que Él aumente nuestra fe cada día. Es el primer paso de la salvación. La fe es aquello que me hizo levantar a la mañana y decir, voy a buscar a Dios porque yo creo en Él y actúo. Ahora, la corrupción del mundo está sujeta a causa de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es esa palabra tan complicada? La concupiscencia es el deseo natural de la persona por hacer el mal. Es el deseo personal, es el deseo, no es una imposición. Es el deseo natural de la persona de hacer lo incorrecto, que está en cada uno de nosotros. Yo cuando era chico teníamos un hermano, un vecino, y yo me acuerdo que hablaba con mi papá, y el hermano, pobre hermano, todos los días pasaban los años, y la bendición de Dios no terminaba de caer sobre su hogar. Y cuando hablabas con ellos, cuando mi papá hablaba a veces, el hermano terminaba diciendo, uno lo veía que caía una y otra vez, caía en el error una y otra vez, y nunca Dios podía bendecir firmemente su hogar. Y este hermano decía, ¿sabe qué, César? La carne es débil. Y hay muchos hermanos. Y ojo, con esto no digo de que somos invencibles. Pero es por eso les decía al inicio, que uno de nuestros requerimientos es que nos aumente la fe. La fe fundamentada en un poder. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Sujetar nuestras pasiones, sujetar nuestra concupiscencia, nuestro deseo de hacer lo incorrecto, sujetarlo bajo la voluntad de Dios y decir, Jesucristo no haría esto que estoy por hacer.
Y acá nos vamos entrando en este pasaje que dice el versículo 5, vosotros también, fíjense en lo que dice la palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La fe es el primer paso. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué significa virtud? Es esa capacidad de buscarle lo bueno a cada cosa. Si voy a revocar una pared, que no haya mejor que yo para revocar esa pared. Si voy a coser un pantalón, que nadie lo haga tan excelente como yo. Esto lo hizo Carlos, seguramente esto lo hizo Carlos porque está tan bien hecho que lo hizo Carlos. ¿Vieron cuando identificamos, cuando están esas madres o están esas personas que dicen, la verdad que se ve la excelencia de tal hermana o de tal hermano en esto? Agregarle a nuestra fe virtud. No es que voy a servir al Señor porque me llamó el pastor y tengo que ir. Lo que hicieron los niños, cómo se prepararon los niños, agregar virtud. A nuestra fe agregarle virtud. Es esa capacidad de dar ese plus, de hacerlo con excelencia. Porque vieron en la palabra cuando dice verdaderos adoradores, que Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, con excelencia. Hacer lo que vamos a hacer en nuestra vida para el Señor y para nuestros hijos, para nuestro hogar, que igual es para el Señor. Agregar a nuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. Para que nuestra fe sea inamovible. Yo ya acepté a Jesucristo, voy el domingo a la iglesia, no busco más de la palabra, yo voy y me alimento los domingos cuando voy a la reunión, ya con lo que me enseña el pastor yo soy top. No. Porque a nuestra fe hay que sumarle virtud. Y a la virtud, conocimiento. Yo tengo que instruirme en todo lo que hago, tengo que instruirme. Y el Señor sumará a eso. El Señor suma a eso. ¿Saben una cosa? Mi papá me enseñó a hacer la instalación eléctrica. La primera instalación eléctrica la hice un Cian di Tela de un auto, no sé, muchos jóvenes no le acuerdan. Un auto, no sé de qué modelo, cuando tenía 9 años de edad. Después fui a estudiar ingeniería. Y hoy me dedico a arreglar un montón de cosas en la industria. Y estábamos arrancando en un momento una máquina, hacían 36 horas que había una máquina parada, me llaman, hago 2 o 3 cosas y la máquina sale andando y los que estaban ahí dicen, pero si nosotros acabamos de hacer lo mismo que vos hiciste. Dios bendice lo que toca nuestra mano. Dios pone ese plus en todo lo que hacemos. No me gusta mucho hablar de la vida personal, pero Dios bendice. Cuando estaba en la secundaria, 4º año de la secundaria, como grupo de la secundaria habíamos decidido no estudiar matemática ninguno, todos nos llevamos matemática. No sigan este ejemplo, pero bueno. ¿Saben qué? Nos llevamos todos a rendir matemática. 36 éramos los que rendíamos matemática. El único que sacó matemática fui yo. Cuando salgo de hacer el curso, de la prueba, del examen, vieron que uno está, ¿y cuánto te dio el primer ejercicio? Y me dio tanto. ¿Y cuánto te dio el segundo ejercicio? Me dio tanto. Y a mí no me coincidía ningún número. Y después el único que aprobé fui yo. Dios tuvo misericordia de mí y Dios me bendijo, obviamente que me había resonado estudiando. Transformar lo malo en lo bueno y Dios agrega el resto. Entonces, agregarle conocimiento.
conocimiento nuestra fe. Me pusieron en el ministerio del sonido de la iglesia. Bueno, voy a estudiar, voy a instruirme para darle lo mejor al Señor. Me pusieron en el ministerio de limpieza. Bueno, voy a buscar cuáles son los mejores métodos para limpiar el baño, limpiar. Una vez hicimos un campamento en el Trapiche y nos entregaron una escuela. No andaba ningún baño en la escuela cuando recibimos. Y la entregamos con todos los baños andando y limpios. Sacamos de todo, sacamos inodoro, sacamos todo con los jóvenes. ¿Qué pasó como consecuencia? La escuela quedó disponible para cuando la necesitemos. Agregamos a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, porque involucramos a gente que conocía del tema. Al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Dominio propio. Qué dos palabras tremendas. La palabra de Dios dice que no nos tenemos que dejar de congregar y que tenemos que soportarnos los unos a los otros con amor. Dominio propio. ¿Vieron cuando uno está dando lo mejor y viene el hermanito que uno nunca lo espera y le dice, allá te quedó sucio, te podría haber quedado mejor, ¿no? Miren, queridos hermanos, tengo muchos años de iglesia en el camino de Dios. Y cuando uno se sujeta y se aferra a Dios, el servicio de Dios uno lo tiene que dar sin buscar recompensa. Lo tiene que dar para Dios. Y cuando uno está sirviendo, les puedo asegurar que de donde menos lo espere, va a venir ese viento contrario y nos va a decir, bueno, es ahí a donde uno tiene que aplicar ¿qué? Dominio propio. Porque uno le está sirviendo a Dios, no al hermano. Uno lo está haciendo para Dios y debe gozarse en lo que construyó, porque Dios va a bendecir su vida. Y al dominio propio, ¿qué más? Paciencia. ¿Saben qué significa paciencia? La ciencia de tener paz en la espera. Uy, pastor, ya he orado 25 veces y sigo temblando porque todavía la respuesta de Dios no viene. Puede pasar. Hay problemas que verdaderamente nos hacen temblar. La ciencia de esperar en paz. Si le hemos dejado a los pies de nuestro Dios nuestro problema, si le hemos dejado nuestra prueba, si le hemos dejado nuestra voz a los pies del que me la dio, paciencia. Está en el mejor médico, el hacedor de milagros, el que me ha sorprendido un montón de veces y me va a seguir sorprendiendo. ¿Saben cuántos años tiene el pastor? 79 años. Milagros de Dios, como muchos otros. Y a la paciencia dice la palabra de Dios que hay que agregar otra palabrita: piedad. Ser paciente y ser piadoso. Hermano, sí, yo sé que podría haber quedado mejor limpio. Vení, agarremos la escoba juntos o agarremos el cepillo juntos y hagámoslo que quede juntos mejor como vos querés. Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, que es el amor de hermano, el amor filial, afecto fraternal. Y al afecto fraternal
termina con lo más importante, que es amor. El que cubre multitud de pecados, dice la palabra. El que perdona lo imperdonable es el amor. Miren, yo sé que a lo mejor los aburrí con esta cadena de palabras, pero este tema a la mañana lo arrancamos. ¿Quién quiere ser participante de la naturaleza divina de Dios? Todos. Entonces, practiquemos esta cadena de conceptos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los voy a leer de corrido y ustedes van a decir, verdaderamente es palabra de Dios. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dice el versículo 5. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y miren lo que dice este versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren traer frutos para Dios? ¿Quieren que Dios nos multiplique los dones? Y vieron que hay hermanos que dicen, yo no sé por qué el pastor no me elige para hacer tal cosa, por qué no me llama para tal ministerio, por qué no me deja hacer tal cosa. Y hermanito, si el pastor no te deja hacer algo, es porque algo de esto no está. O porque no tenés dominio propio, o porque el domingo venís, te desmayás, hacés lo que vos quieras y el lunes empezás a cargar motivos para que el Espíritu de Dios se aleje. No hay dominio propio. Entonces, quiero que Dios obre en mi vida, me bendiga, multiplique mis dones. Tengo que buscar estas cosas. Estos atributos tienen que estar en mí, porque son los atributos que están en la persona cuando el Espíritu de Dios sobreabunda. Una hermana de acá de la iglesia en un momento, cuando estábamos por orar, me dice, no tengo un problema particular, pero quiero más de Dios. Y es hermoso querer más de Dios. Como Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu Santo, de lo que tenía Elías. Queridos hermanos, ¿queremos más de Dios? Pongamos en acción estas cosas. A nuestra fe agreguémosle este ramillete de atributos y Dios bendecirá nuestra vida. Y no solo que nos va a bendecir, sino que no nos va a dejar estar ociosos, porque cuando Dios vea que estamos listos, que somos instrumentos de Dios, listos, maduros, Dios nos va a seleccionar y nos va a poner para un ministerio determinado. Pero el que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, fíjese en lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Apa! La palabra primero nos da toda la receta. Pedro, como siempre, Pedro no tiene pelos en la lengua. Y dice, el hermano que no tenga esto va a seguir domingo tras domingo y con los mismos problemas y con las mismas dificultades. Y no va a crecer nunca. Y va a estar ahí anhelando ser como son otros. Porque Dios no va a poder completar la obra que tiene preparada para él. No porque Dios no tenga poder, no porque Dios no tenga misericordia, porque la propia persona, yo mismo, nosotros, impedimos el obrar de Dios con nuestras decisiones. La pelota siempre está en nuestro lado. Cuanto más le dejemos a Dios, más sobrenatural habrá en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Miren lo que dice el versículo 10 y con esto ya vamos a ir terminando. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Podemos tener problemas? Sí, vamos a tener problemas, pero vamos a tener la victoria. ¿Podemos tener una enfermedad? Sí, pero vamos a tener la victoria. Porque si hacemos estas cosas, dice la palabra, no lo digo yo, no caeremos jamás. Porque, el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miren cómo termina Pedro el versículo 12. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Vieron cómo la inmortal Mirta Legrand? La audiencia se renueva, dice Mirta Legrand, y vuelvan los temas. Acá Pedro está diciendo, aunque ustedes sean los mejores hermanos, aunque estén todos confirmados y conozcan la palabra, yo no voy a dejarles de recordar esto. No voy a dejar de recordar esto. ¿Por qué? Porque esto le va a otorgar, el versículo 11 dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro quería garantizar que gocemos el cielo antes de estar ahí. Que nos gocemos de la naturaleza divina. Por eso es el título, partícipe de la naturaleza divina. Vivir el gozo del Señor en el medio de la prueba. Vivir la presencia del Espíritu Santo de Dios en la alabanza, en la adoración. Poder ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Qué hermoso poder volver a nuestros hogares martillándonos en nuestra cabeza estos conceptos para que nos fortalezcan la prueba. Señor, gracias porque en esta mañana nos diste, nos refrescaste, nos dijiste un día más, una vez más, cómo vivir en paz, cómo tener tu paz, cómo tener esa victoria permanente, esa forma de pensar, ese espíritu de victoria, no dejarme vencer, saber que el que me sostiene sos vos, no mis fuerzas. Queridos hermanos, vamos a ponernos en pie y yo voy a pedirle a Carlos si me ayuda. Vamos a terminar con una canción que es viejita. Gracias. Hay una canción que quisiéramos